legal. Normalmente nosotros en este momento de la medicina, en este momento, todos los médicos, nosotros trabajamos a la defensiva, ¿sí? Tratando de defendernos y tratando de someter o dar un diagnóstico sin tratar de perjudicarnos, ¿sí? Por varios motivos. Uno de los motivos y el más importante es que la gente cuando va a demandar, la gente se imagina que todos los médicos tienen dinero, tienen plata, ¿sí? Entonces la gente normalmente hace una demanda de tipo civil y te demandan por cualquier error que cometas con el paciente, ¿sí? Independientemente del error que sea. Si lo saludaste mucho, si no lo saludaste, si lo miraste mal, si no le recetaste lo que era, si te equivocaste, porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Si, bueno, si le tocaste a una niña, bueno, en fin, sí, nosotros realmente somos los malos del paseo y ustedes se van a dar cuenta en el momento en que se gradúen que las cosas no son tan fáciles como parecen, ¿sí? Y muchas personas que tomamos la decisión de no tocar pacientes, como por lo menos yo que me hice especialista en patología porque no quería tener contacto con los pacientes. En este orden de ideas, la parte de cicatrización es muy importante y es muy importante porque nosotros tendemos a hacer lo que no debemos de hacer, ¿sí? Nosotros los médicos y ustedes, los futuros médicos, ustedes tienen que actuar siempre bajo la premisa que lo que no está escrito en la literatura médica no existe y no lo puedo hacer. ¿Listo? O sea, lo que ustedes vean que no está escrito en la literatura médica y que ustedes no lo pueden soportar, ustedes no lo pueden hacer. ¿Sí? Y los medicamentos que no estén registrados en el INVIMA, que es como la regulación que tenemos nosotros para poder dar los medicamentos que están aprobados, que tienen ensayos clínicos con otros pacientes, tampoco los podemos usar, ¿sí? Está bien que con el tiempo que ha pasado y con las creencias familiares, nosotros crecemos con muchas cosas en la cabeza que creemos que realmente eso sí sirve. Pero cuando nosotros estamos trabajando o estamos estudiando medicina, ustedes están sentados ahí al frente de su computador y están sentados básicamente para recibir un conocimiento científico con unas bases científicas y tratando de hacer lo que ustedes deben de hacer. ¿Yo por qué les digo esto? Uno, porque muchos estudiantes pasan por las manos, bueno, muchos no, todos los médicos que se gradúan aquí en la ciudad de Cali tienen que pasar en algún momento por las manos mías y todos ven esta clase y todas las clases que ustedes han visto, los médicos de la Universidad del Valle, los médicos de la Universidad Libre, los médicos de la Universidad Javeriana, los médicos de la Santiago, ¿sí? Todos pasan por mí y a todos les digo la misma retahíla y la misma cosa que les estoy diciendo que a veces la gente no le gusta. Pero uno tiene que tratar de decirlo porque todo no es hablar de la inflamación, de la interleuquina, de sí, porque esta clase termina y probablemente yo les haga una pregunta a ustedes en el próximo parcial de los factores que tienen que ver con la inflamación en la reparación y no me la van a contestar, ¿sí? Pero de pronto lo que yo les hago reflexionar en la parte clínica, de pronto esto sí se les queda. Entonces, lo que no está escrito en las bases científicas, yo no se lo puedo hacer a un paciente, ¿listo? Y lo que no esté registrado en el INVIMA, los medicamentos que no estén registrados en el INVIMA, en este INVIMA, ¿sí? Esos medicamentos no se pueden suministrar, ¿sí? No se pueden suministrar. Y les voy a decir por qué, muchachos. Yo tuve un caso, yo pertenecí un tiempo al Tribunal de Ética Médica y tuve un caso de una enfermera de la Universidad Santiago de Cali. Sí, eso fue hace muchos años. Esta enfermera que estudió enfermería profesional, su mamá era auxiliar de enfermería, ¿sí? Pero era una auxiliar de enfermería, esas enfermeras que llevan más de 20 años en un servicio del hospital universitario, supongamos, ¿sí? Normalmente las enfermeras tienen muchas mañas que pueden ser buenas, ¿sí? Para el beneficio del paciente, pero en caso de que no sean beneficiosas para el paciente, y el paciente se llegue a ver perjudicado por algún actuar que no tenga ninguna base científica, eso pasa a ser un delito, ¿sí? Nosotros, supongamos que a ustedes como médicos,
a ustedes se les muere un paciente porque usted le dio un medicamento que no era, o que el paciente era alérgico y el paciente se le murió. Entonces, usted lo tienen que juzgar, ¿sí? Eso, en otros ojos, eso es un homicidio. Usted lo mató, un homicidio. Pero los homicidios se dividen en culposos y en dolosos, ¿sí? Estos dolosos son cuando una persona está parada en una terraza, un tercer piso, y yo lo empujo con todas las ganas que yo tenga del mundo y lo tiro al primer piso y lo mato. Eso es doloso, ¿sí? Yo lo hice con dolo, lo hice con rabia, lo quise matar. Eso es un homicidio, ¿sí? Pero hay homicidios que son culposos, es decir, usted una señora, la vecina le dijo que tenía dolor de cabeza, usted fue y le aplicó una dipirona y la señora se murió, ¿sí? Eso es un homicidio, pero es un homicidio de tipo culposo. Usted no quiso hacerlo con su culpa, sino que usted se equivocó y la señora se murió, ¿ya? Normalmente nosotros, los médicos, cuando alguien se muere en nuestro actuar médico, así nos van a juzgar. En este orden de ideas, así como estamos hablando, las enfermeras normalmente cuando los pacientes están cicatrizando, las heridas extensas, ¿ustedes conocen algún mecanismo que utilicen para ayudar a que los pacientes cicatricen más rápido? Que le echen alguna cosa a las heridas, que utilicen alguna cosa extra, dejas que utilizan en la casa, que dicen, vean, Canela, sábila. claro, entonces eso es lo que a lo que yo me refiero. Hay gente que le echa panela, le echan azúcar, le echan sábila, les echan gelatina sin sabor, les echan, bueno, una cantidad de cosas, muchachos, que no está escrito en la parte científica médica. O sea, que no hay ningún estudio científico que me aporte y me diga que la gelatina sin sabor me va a ayudar, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema más grande que tenemos en este momento, y es que muy probablemente ustedes lleguen a un servicio de urgencias siendo unos peladitos de 22, 23 años, a mandar unas enfermeras matronas de 55 años que trabajan en un servicio de urgencias o que trabajan en un servicio de hospitalización y que llevan 1000 años trabajando ahí. Entonces el decir de ellas es que ustedes son unos culicagados y que ellas no la van a venir a mandar unos culicagados que no que acabaron de salir de la universidad. Cuando un paciente, el paciente de esta enfermera tenía un pie diabético y la mamá le dijo, ve, échale panela y en esa panela molele 2 pastas de metronidazol, las que uno utiliza para purgarse, metronidazol. Resulta que la panela, no sé qué tenía, pero la panela le aumentó la infección al paciente y finalmente al paciente tuvieron que mocharle las piernas y el paciente le mocharon las piernas y el paciente hizo una sepsis y el paciente se murió. Finalmente la familia demandó porque supuestamente la culpa era de la enfermera. Cuando nosotros hicimos el interrogatorio de la enfermera en el Tribunal de Ética Médica, nosotros no teníamos ningún soporte científico donde dijera que la panela servía o que había una panela que estuviera avalada por el INVIMA y que tuviera un registro de INVIMA que se pudiera utilizar en pacientes vivos, ¿sí? Y que no tuviera ninguna consecuencia ni ninguna reacción adversa. Entonces la enfermera no supo responder y se le suspendió la licencia creo que por 2 o por 3 años. ¿Listo? Entonces, lo que yo les digo a ustedes, muchachos, es que hay que actuar con responsabilidad. Hay que leer. Así les dé pereza leer, porque a todos nos da pereza leer, todos preferimos dormir. Hay que leer, porque un estudiante de medicina se mete a estudiar medicina es porque tiene que leer, porque tiene que decirme, cuando me van a hablar, me tienen que hablar de algo que esté orientado hacia la parte científica, ¿sí? Específicamente los estudiantes de medicina. Entonces, lo que ustedes no lo sepan, tienen que soportarlo con un artículo científico, porque en el momento en que ustedes lo lleguen a demandar o lo lleguen a juzgar, ustedes tienen que sacar el papel y tienen que mostrarlo para que nosotros creamos. A mí si me muestran un papel, un estudio donde diga que la panela palestina sí sirve para la cicatrización de las heridas o de los pies diabéticos, pues echémosle panela palestina a todos y que todos se recuperen para que cicatricen. Pero si no existe, no lo podemos hacer. ¿Listo? Esto en cuanto a la parte legal, que es muy importante.
Dentro ya de la parte patológica, que es la parte realmente que nos interesa, miren, el término, a veces la gente me dice, doctor, pero ¿qué diferencia entre reparación y cicatrización? Bla, 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 bla. Bueno, en fin, ¿sí? Miren, esta terminología está en el libro. El término reparación a veces es llamado cicatrización. Esa cicatrización normalmente la utilizamos para piel y esta reparación normalmente la utilizamos para los órganos, normalmente, ¿sí? Hace referencia al restablecimiento de la arquitectura y la función tisular de una célula tras una lesión. O sea, esa es la definición. Pero por convención, nosotros normalmente la reparación, normalmente solemos hacerle asociación a los tejidos parenquimatosos. ¿Cuáles son los tejidos parenquimatosos? Los tejidos que son duros, que tienen ¿cómo les digo? Que tienen un componente, una matriz. Por lo menos el hígado tiene una matriz, ¿sí? El vaso tiene una matriz. Riñón, El riñón tiene una matriz, ¿sí? Los que básquet. son duros, que ustedes los pueden tocar, ¿ya? Y los tejidos conjuntivos. ¿Por qué les digo? Porque la reparación tiene mucho que ver con muchas sustancias que tienen que ver con la producción de matriz extracelular. Los que pudieron ver histología conmigo el semestre antepasado o pasado, se van a dar cuenta que hay una importancia muy relevante en estos órganos porque estas células comienzan a actuar a producirme demasiado parénquima, demasiada matriz extracelular. Y el término cicatrización normalmente se relaciona con los epitelios superficiales, como les había dicho inicialmente, que tiene que ver con piel, ¿sí? Con piel. Normalmente lo que es la reparación, ¿sí? La reparación y la cicatrización, normalmente ellos no tienen ninguna distinción y base biológica diferente, ¿sí? O sea, son indistintivas. Normalmente este es un epitelio. Aquí casi la gran mayoría de aquí estudiantes son de medicina, ¿cierto? ¿Cierto o no? Sí, profe. Listo. Entonces, miren, si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos epitelios superficiales, nosotros teníamos esta imagen que tenemos que tenerla grabada en la mente, donde ustedes pueden ver aquí unas células epiteliales, estas primeritas de aquí, ¿sí? Ustedes pueden ver una membrana basal, que es esta que está aquí, ¿sí o no? Ustedes ven esto que es un tejido conjuntivo y normalmente el tejido conjuntivo tiene vasos, que es el que le va a dar la irrigación al epitelio, ¿sí o no? Ustedes saben que los epitelios pueden ser cilíndricos, pueden ser cúbicos, pueden ser estratificados, pseudoestratificados, todo lo que nosotros podemos ver desde un principio. Cuando hay un mecanismo para la reparación de los tejidos, ¿sí? Normalmente nosotros tenemos dos posibilidades. Uno, tener una lesión superficial que puede ser leve. Miren que solamente no se pierde totalmente los epitelios superficiales, pero puede haber una lesión que es totalmente grave. Mire, donde se pierde todo el epitelio superficial, completo. Normalmente nosotros hablamos de regeneración, ¿sí? Cuando hay una pérdida superficial del epitelio o parcial del epitelio, y hablamos cicatrización cuando hay una pérdida o una lesión grave del epitelio y una formación de cicatriz, ¿listo? Porque en este sitio tiene que haber una proliferación de células para que este tejido se me pueda rellenar aquí, ¿sí? Y ese tejido no va a seguir siendo el mismo, es un tejido totalmente diferente. Porque si ustedes ven cuando las personas tienen demasiada deanudación de piel y tienen pérdidas de piel extensas, se ve totalmente diferente. La piel se ve como lisa, como brillante en ese sitio, ¿sí? Normalmente tras una lesión que sea grave, hay formación de tejido conjuntivo aquí, ¿sí? Hay formación de tejido conjuntivo y normalmente esto se produce por la formación de una cicatriz. La reparación normalmente se da por deposición de tejido conectivo, como yo les había dicho. Recuerden que tejido conectivo es lo mismo que tejido conjuntivo. ¿Sí?
que compone de 4 procesos secuenciales importantes. Hay una parte, ahora en estas siguientes diapositivas las dejé en blanco porque yo quiero hablarles de lo más importante para que en las otras diapositivas nos vamos rapidito, pero lo que yo les escribo es lo más importante que me interesa que ustedes les quede en la cabeza, ¿sí? Con que ustedes se sepan lo que yo les estoy diciendo en esas diapositivas, con eso yo estoy tranquilo porque ya sé que ustedes saben algo de reparación y de cicatrización. En este orden de ideas y que sabemos que la reparación por formación de tejido conectivo que se compone de 4 procesos secuenciales, normalmente el primer proceso secuencial es la formación de nuevos vasos sanguíneos, es decir, en este sitio de aquí, para que haya un proceso reparativo, tiene que haber nueva formación de vasos. Debe de haber una migración y proliferación, no tanto de fibroblastos, de células que van a migrar, que ahora les voy a hablar de cada una de ellas. De depósito de matriz extracelular. Recuerden que la matriz es como el cemento con el que yo estoy rellenando ese roto que tiene el paciente ahí. Esa es la matriz. Y esa matriz depende de muchas células, ¿sí? Y finalmente, depende de la maduración y de la reorganización del tejido fibroso, que se llama remodelación. ¿Listo? Esto que ustedes ven aquí es la angiogénesis. Cuando nosotros hablamos de angiogénesis es formación de vasos nuevos. Para que un tejido se pueda recuperar, tiene que haber oxigenación. Si el tejido no se oxigena, no va a haber recuperación. Es por eso que los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen vasculitis, no se recuperan fácilmente porque tienen problemas de tipo vascular, que lo que va a hacer es poner ese tejido muy lábil y el paciente no lo pueda cicatrizar o no lo pueda reparar lo suficientemente bien para que el paciente pueda hacer un trabajo excelente en la reparación de este tejido epitelial. ¿Sí? Normalmente la capacidad de regeneración de un tejido en un proceso crítico para la supervivencia, ¿sí? Requiere de reparación, es decir, de restauración de la arquitectura del tejido y de la función del tejido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de reparación, hablamos de que hay normalmente una organización o un proceso fisiológico normal dentro de lo que tiene que ver con lo arquitectural, es decir, rellenando la cicatriz, pero también en su función. ¿Listo? Hay dos tipos de reacciones, está la regeneración y está la reparación. ¿Cuál es la diferencia entre regeneración y reparación? Que la regeneración no pierde función. ¿Sí? Aquí no hay pérdida de la función. Y la reparación, todo es muy bonito, todo es muy organizado, pero hay pérdida de la función. ¿Sí? Hay pérdida de la función. Cuando nosotros nos hacemos una herida en alguna parte del cuerpo, supongamos, usted estaba cocinando hoy en la tarde, está haciendo su almuercito, usted se metió un cuchillazo en la mano, se hizo una herida, una cortada. ¿Qué es lo primero que ustedes creen que va a ocurrir ahí? Bueno, uno es que va a ocurrir un proceso hemostático, ¿no? Obviamente ustedes se cortan, sangran, se meten la mano al chorro del agua, se lo apretan el dedo o lo que se hayan cortado y eso para el sangrado, listo. Lo primero que va a ocurrir es un factor hemostático. Pero lo segundo que va a ocurrir va a ser un proceso muy importante que ese vamos a hablar aquí largo rato, que me interesa muchísimo y me voy a enfocar más que todo en eso para que ustedes estén muy pilas, que se llama el proceso de migración de células que inician la reparación. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar una cantidad de células que van a migrar a esa herida. ¿Sí? Normalmente la migración de las células dentro de una herida y la activación de las células locales son iniciadas por mediadores que liberan de nuevo las células residentes, es decir, las células endoteliales. Entonces usted se cortó, ¿sí? Sangró. Ustedes sangran porque se llevan las células endoteliales. Esas células endoteliales lo que van a hacer producir
sustancias, lo que les estaba diciendo, van a producir sustancias, ¿sí? Y también van a liberar reservas almacenadas de dos cosas importantes. Uno, de plaquetas y otras de basófilos, ¿sí? Normalmente estos gránulos que contienen citoquinas también sostienen, miren, los gránulos que tienen estas plaquetas y estos basófilos normalmente tienen bastantes sustancias. Tienen inicialmente unas que son las citoquinas, que es lo que le da a usted el dolor en la herida, le da el calor, le da el enrojecimiento, bueno, toda esa cantidad de cosas que hemos visto. Producen sustancias quimiotácticas, también producen proteasas y también producen mediadores de inflamación. ¿Listo? Entonces producen citoquinas, sustancias quimiotácticas, proteasas y mediadores de la inflamación. ¿Listo? Normalmente todos estos unidos, ¿sí? Van a controlar el desarrollo vascular y van a degradar el tejido dañado y van a iniciar una cascada que se llama la cascada de la reparación, ¿sí? Normalmente esa cascada de la reparación tiene que ver con las plaquetas, que normalmente estas plaquetas se van a activar cuando las plaquetas se unen al colágeno y básicamente estas plaquetas lo que van a hacer es, se van a localizar en las zonas donde está el endotelio dañado y normalmente ya lo que hacen es conseguir una agregación plaquetaria para entrecruzarse con la fibrina y van a limitar la pérdida de sangre, que es lo que inicialmente va a ocurrir en una herida en cualquier parte, ¿sí? Normalmente esas plaquetas que van a estar ahí localizadas, esas plaquetas van a estar activadas y van a liberar varios factores, específicamente un factor que se llama el factor de crecimiento, que es derivado de las plaquetas, que ustedes lo van a ver en los libros con estas siglas, PDGF, y van a haber otras moléculas de adherencia, van a haber moléculas de coagulación, van a haber procesos de vasoconstricción, que específicamente en la plaqueta, ese proceso de vasoconstricción lo va a hacer la serotonina. Las plaquetas son ricas en serotonina. ¿Listo? ¿Qué otra cosa es muy importante? Es muy importante también la migración de mastocitos, muchachos. Los mastocitos y también la migración de los macrófagos que están en el sitio de la herida, que van a llamar macrófagos residentes. ¿Sí? Esos mastocitos, por lo general, son células que son producidas por la médula ósea. Ellos tienen gránulos que tienen altas concentraciones de heparina, altas concentraciones de histamina, tienen proteinasas. Normalmente ellos están localizados en el tejido conjuntivo, es decir, por debajo de la membrana basal, ¿sí? Ellos están muy cercanos a los vasos sanguíneos y normalmente ellos responden muy bien a los antígenos extraños que se liberan cuando un paciente tiene algún tipo de lesión en la piel. Hay macrófagos que son residentes, como estos que les puse aquí, ¿sí? Macrófagos residentes. Estos macrófagos normalmente son células, ¿sí? Son células que son fijas, que normalmente son liberadores de sustancias que producen reacciones proinflamatorias, ¿sí? Y normalmente ellos incrementan su cifra cuando hay un reclutamiento en el lugar dañado, ¿sí? Normalmente nosotros vamos a encontrar muchísimas otras células, acá se las voy a poner. Nosotros vamos a encontrar leucocitos, vamos a encontrar leucocitos polimorfonucleares, ¿sí? Como los principales que vamos a encontrar. Vamos a encontrar también células dendríticas. Vamos a encontrar otras células importantes que ayudan en la producción de matriz extracelular, como son los fibroblastos. Están los miofibroblastos. Se me borra. Miofibroblastos. Están los pericitos.
Y están las células del músculo liso. Hay más células, están las células endoteliales. Están las células epidérmicas. Y están los blastocitos. Cada una de ellas tiene una función muy importante, ¿sí? Cada una de ellas tiene su función específica. Normalmente los leucocitos, que son estos primeros que están aquí, ellos llegan al lugar de la herida primeramente, ¿sí? Mediante una adherencia al endotelio activado, normalmente ellos salen a circulación y migran con rapidez hacia el tejido para formar pequeñas adherencias focales, por lo general casi siempre. ¿Qué más hablamos de ellos? Hay reclutamiento, y esos son los primeros que se reclutan, los leucocitos polimorfonucleares. También se producen en médula ósea estos de acá. Por lo general van desde el inicio hasta horas después de la lesión. ¿Sí? Después de que ellos degradan y destruyen el tejido que no sirve para nada, o sea, el tejido que se dañó en la caída, en la herida, en lo que sea, normalmente ellos lo que hacen es hacer liberación de sus gránulos azurófilos que tienen en su interior, ¿sí? Y lo que hacen es regeneración de las especies reactivas de oxígeno para poder hacer apoptosis. Y lo que hacen es digerir todas esas sustancias por los macrófagos. Aquí hay otras células que son los monocitos o los macrófagos, ¿sí? Básicamente, estos monocitos o macrófagos son muy importantes, pero estos van dentro de la inflamación de tipo crónico, inflamación crónica, ¿sí? Estos en aguda y estos en aguda, listo. Esos monocitos mantienen una población en los tejidos, normalmente hay macrófagos en todo lado, nosotros hablamos de monocitos cuando están circulando en sangre. Estos monocitos, por lo general, ellos, la gran mayoría son reclutados en médula ósea y en el vaso, ¿sí? Durante el tiempo más largo que ellos residen en las heridas, ellos fagocitan residuos y ellos establecen el desarrollo del tejido de granulación, que es ese tejidito blanco que se ve en el fondo de las heridas cuando las heridas están cicatrizando, y también liberan citoquinas y sustancias que son de tipo quimiotáctico. Están esas células dendríticas, que esas células dendríticas son presentadoras, normalmente ellas son presentadoras de antígenos. Ellas regulan principalmente todo lo que es la inmunidad innata y adaptativa. Ellas también tienen una función muy importante, que es la función que ellas tienen de proliferar en tejidos, especialmente tejidos como la piel, y también se reclutan en médula ósea, y también ellas pueden tener una función muy parecida a la función que tienen los macrófagos. Alejandro Cabrera. Deme un segundo, contesto un momentico el celular. Podríamos hacer Están los fibroblastos, muchachos, fibroblastos, miofibroblastos, pericitos, ¿listo? Estos normalmente, miren, tienen que tener en cuenta que estas células, estos fibroblastos, miofibroblastos, pericitos, estos que ustedes tienen aquí, a diferencia de las otras, estas son células que son de tipo mesenquimal, ¿sí? Mesenquimal, o sea que son alargaditas, son fusiformes, ¿sí? Son así, de esa forma. Ellas se reclutan a nivel local, también provienen de las células que son progenitoras mesenquimatosas de la médula ósea. Ellas les gusta también mucho migrar y se propagan básicamente y especialmente por señales que son emitidas por factores de crecimiento y también por productos que tienen que ver con la degradación de la matriz, ¿sí? Están las células endoteliales, ustedes saben dónde están las células endoteliales, ¿no? La gran mayoría, ¿dónde están? Vasos, en los vasos. En los vasos sanguíneos, exacto. Salen los vasos sanguíneos, ellas salen de los vasos sanguíneos, principalmente de las vénulas que son postcapilares. También se distribuyen bajo las células que son células madre, que son progenitoras que están circulando y que provienen de la médula ósea. Y el desarrollo básicamente de estos capilares es necesario solamente para el intercambio gaseoso, para la oxigenación del tejido, para la liberación de nutrientes,
para la entrada de células inflamatorias. Listo, para eso básicamente es que nosotros utilizamos las células endoteliales. Están las células epidérmicas, que son también muy importantes. Estas células epidérmicas se mueven a través de superficies, normalmente de la herida cutánea. Normalmente en las heridas que son abiertas, nosotros tenemos unas células que son los queratinocitos, que ellos migran entre la matriz, ¿sí? Que está produciendo colágeno en ese momento, y lo que hacen es liberar unas glucoproteínas plasmáticas para poder hacer un proceso cicatrizal mucho mejor. ¿Listo? Y están los blastocitos también. Esos blastocitos se producen en médula ósea. Normalmente estos blastocitos también vienen de células progenitoras. Ellos son muy importantes en la regeneración epidérmica, principalmente en heridas que son heridas cicatrizales de tipo quirúrgico. Ellos también son muy importantes, ¿saben por qué? Porque ellos se localizan principalmente en la protuberancia de un folículo piloso. Nosotros en la piel tenemos muchos folículos pilosos y también en la epidermis, que es de tipo interfolicular. Entonces, por eso es muy importante. Estas células forman nuevos vasos sanguíneos también tienen la posibilidad de formar nuevos epitelios, regeneran estructuras de la piel, ¿sí? Muchísimas cosas. Esto en cuanto a las células que participan o que migran en las heridas. ¿Listo? ¿Por dónde la paso? Por aquí. Listo. Pero es muy importante que nosotros, esto en cuanto a las células que participan dentro de las heridas, pero es muy importante que yo les hable de 4 estadios importantes que tienen que ver con las fases de la reparación, ¿sí? De la cicatrización, de las heridas cutáneas principalmente. Entonces voy a cambiar de color rojito para que lo vamos organizando y ustedes puedan copiar. Entonces, hay 4 fases importantes. 1, 2, pongámoslo bien bonito. Y 3 y 4. Punto. 3 y 4. Bueno. Entonces, vámonos con la primera fase. Y la primera fase se llama fase de reparación. ¿Listo? La segunda fase se llama fase inflamatoria. ¿Sí? La tercera fase se llama fase proliferativa. ¿Sí? Y la cuarta fase y final se llama fase de remodelación. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Vamos a hacerlo un poquitico más fácil. ¿Por qué es más importante? Porque es muy importante por lo menos la fase de reparación de las heridas, que es la primera fase. Bueno, de pronto no es ni siquiera la primera fase. Deme un segundo. ¿Sí? Entonces, vámonos primero con la fase inflamatoria. Recuerden que nosotros tenemos una herida, lo primero que va a hacer es la fase de inflamación. ¿Sí? De hecho, deberíamos de ponerla de primera. Te la borro y la pongo acá. Fase inflamatoria. Listo. ¿Listo? Esta fase inflamatoria es muy importante, muchachos, porque obviamente ella inicia después de un proceso de lesión tisular, de lesión de células, ¿sí? Entonces, ustedes saben que las células cuando se estimulan o se dañan o tienen una herida o están estresadas o tienen una noxa que las está alterando, ellas tienen una producción de unas sustancias. Esta fase inflamatoria es muy importante. Vamos, yo le pongo otro color. Esta fase inflamatoria es muy importante, ¿sí? Porque tiene una duración entre promedio de 24 a 48 horas.
¿sí? Puede ser dividida en dos eventos. Un evento normalmente puede ser vascular y el otro evento puede ser de tipo celular, ¿sí? El vascular, básicamente lo que tiene que incluir son todos los mecanismos que tienen que ver con parar el sangrado de la herida en ese momento, ¿sí? Básicamente lo que van a hacer es hacer mecanismos de homeostasis. Normalmente el celular implica la llegada y participación de leucocitos en el área lesionada. Entonces, en el vascular, ¿quiénes van a participar inicialmente? Y en el celular, ¿quiénes van a participar? En ese orden de ideas. Si esta fase dura de 24 a 48 horas y está dividida en una fase vascular y celular, la vascular depende de quién, de qué células. Vascular. Células endoteliales. De las células endoteliales y de las plaquetas. Del endotelio y de las plaquetas. Perfecto. Y el celular, ¿de quién depende? ¿Cuáles son las primeras células que van a llegar ahí a defenderme? Neutrófilos. Los neutrófilos, exacto. Así quiero que piensen, porque así no se confunden. O sea, piensen y miren, fase inflamatoria, obviamente lo primero que le va a lo que va a pasar en una herida cuando uno se cae, se golpea, lo que sea, va a ser un proceso inflamatorio. ¿Listo? En esta fase inflamatoria nosotros también vamos a ver mediadores importantes de la homeostasis, ¿sí? Vamos a ver fibrina, vamos a ver plaquetas, vasos sanguíneos, ven una cantidad de cosas que ustedes pueden encontrar, pero les voy a hacer un cuadrito de la fase inflamatoria para que ustedes lo guarden en su cabeza y no se les vaya a olvidar. Aquí se los voy a hacer. Entonces, normalmente esos cuadritos yo se los hago a todos. Yo lo hago aquí, vamos a poner así. Bueno, yo soy malo para dibujar, pero últimamente estoy como muy emocionado con el tablero. Hagamos otra aquí, porque son 4 cuadritos. Hagamos otra aquí. Y hagamos otra. Ahí fue madre. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que se me va a ocurrir a mí cuando nosotros normalmente tenemos un proceso inflamatorio en una herida? Entonces, que haya una injuria, ¿no? Que haya un daño. Cuando nosotros hablamos de injuria, hablamos de un daño. Entonces, pongámosle daño. 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 Y daño. ¿Sí? Esta fase inflamatoria va a depender de muchas cosas y principalmente va a depender de un proceso que va a ser cíclico. Espérate, yo corro esto por acá arriba. Listo. Interior, interior. Va a ocurrir en un proceso que es cíclico. Entonces, en esta parte que es de tipo inflamatorio, ¿sí? En esta parte que es la parte de inflamación, nosotros tenemos que poner aquí minutos, lo que pasa en minutos, cuando hay un daño, lo que pasa en horas y lo que pasa en días, ¿sí? En el proceso, pongámoslo de otro color, verde. Voy a poner otro color, este, moradito. Entonces, en los minutos a horas, ¿qué es lo primero que ocurre? Inflamación. Inflamación. ¿Listo? Lo segundo que va a ocurrir en un proceso de inflamación va a ser homeostasis, que puede durar hasta horas. ¿Sí? Homeostasis. Lo tercero que va a ocurrir, que va a estar por aquí, no ocurre principalmente aquí, pero es liberación y agregación plaquetaria. ¿Sí? Y finalmente, lo que va a ocurrir hasta días va a ser la llegada de monocitos, que son los neutrófilos.
Ustedes vieron la pregunta que yo les hice en el examen del niño que se cae en una bicicleta. ¿A ustedes fue que les hice esa pregunta? Sí, profe. Bueno, esa pregunta era muy fácil, porque si ustedes ven que es un niño que se cae en una bicicleta y tiene un proceso infeccioso, porque ahí decía que la herida se le infecta, cuando una herida está infectada, ¿es una herida de tipo agudo o crónico? Agudo. Crónico. ¿Segura? Crónico. Crónico, porque ya está infectada, o sea, ya actuaron los neutrófilos, no pudieron hacer nada. ¿Y cuáles son los que están trabajando en ese momento? Macrófago. Los macrófagos, sencillo. O sea, solamente es usted leer la pregunta, orientarse y mirar que sí la puede sacar. O sea, es muy sencilla. En este caso, a los días van a actuar los monocitos o los mismos macrófagos. Eso en cuanto a la fase que es de tipo inflamatorio. ¿Listo? Ahora vámonos a la fase que es, nosotros habíamos dicho inflamatoria, proliferativa, de reparación, ¿no? Entonces acá Sí, tenemos la profe. fase de Sí, es reparación. de reparación. Ajá. Pongamos acá la de reparación y hagamos la igualita, ¿sí? La fase de reparación también tiene igual, ¿sí? Ella va en minutos, horas, días, semanas y meses. Pongámosla así. Entonces, la fase de reparación básicamente tiene también las mismas cosas. Miren, tiene una fase inflamatoria que va a durar horas. Tiene una fase de proliferación que dura días a semanas. ¿Sí? Y va a tener una fase de remodelación que puede durar meses o años. Esa es la fase de reparación, básicamente. Ahora vamos a ver la fase que es proliferativa, ¿sí? Esta fase proliferativa normalmente le vamos a poner aquí lo que es horas, días y semanas, ¿sí? Entonces, normalmente esta fase que es de tipo proliferativa tiene una proliferación de células que va de horas a semanas. Proliferación celular, ¿sí? Hay una fase de producción de fibroplastia, que es que los fibroblastos producen colágeno, que va de días a semanas. Hay una fase de angio, voy a ponerles aquí, fibroplastia. Hay una fase que es la fase de angiogénesis, que puede ir también hasta semanas. Y hay una fase de migración de queratinocitos que también puede ir hasta años. De queratinocitos, ¿sí? Y finalmente tenemos la fase de remodelación, que es esta, que es la fase final. Esa fase de remodelación es muy importante porque aquí los días casi no cuentan. Aquí cuentan más que todo las semanas, ¿sí? Los meses y los años. No se puede llevar años cicatrizando una herida, ¿sí? Entonces, en la parte de semanas, meses y años, usted puede tener una remodelación. Hagámoslo en escalonadito. Hay una maduración de la epidermis. Hay una contracción de la herida. Y la otra es la final. Bueno. Y la última es apoptosis celular. Esas son las fases que ocurren dentro de la remodelación de una herida. Entonces recuerden que hay una fase inflamatoria, una fase reparativa, una fase proliferativa y una fase de remodelación. Todas están asociadas a un daño. Todas están asociadas a un daño. Y cada una de ellas tiene subfases, ¿sí? Subfases que están asociadas al tiempo, ¿sí? Por lo general, lo que es la inflamatoria y proliferativa empiezan con inflamación, ¿sí? La remodelación empieza con remodelación. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta.
Esto en cuanto al reclutamiento que tiene que ver con los macrófagos, o sea, cómo llegan los macrófagos a una herida, eso es lo que la gente quisiera saber. Sí, bueno, los neutrófilos no pudieron defenderme, los neutros no me defendieron, entonces el paciente pasó a una infección de tipo crónico y llegaron los macrófagos. ¿Cómo llega un macrófago ahí? ¿Sí? Los macrófagos, ¿dónde son producidos? Médula ósea. ¿Y dónde tienen reserva? Ay, fácil. Tejido conectivo. En el vaso. Tienen reserva en el vaso. Normalmente en condiciones normales, el 5% de todos los leucocitos que circulan en el cuerpo son monocitos. Es decir, el 5% de todas las células inflamatorias del cuerpo son macrófagos. ¿Sí? Ellos les gusta mucho, o ellos son muy afines a estas celulitas, muchachos, a estas que ustedes ven aquí, a estas que ustedes ven aquí, que son las células endoteliales. A ellos les encanta, o sea, a ellos les encanta. Pero ellos para poder defenderme, ellos tienen que pasar por esas células endoteliales, tienen que escurrirse y tienen que meterse por el tejido conjuntivo para poder ellos hacer su labor, ¿sí? Entonces, si ustedes se pueden a mirar, hay varias fases, ¿sí? Mire, aquí les voy a marcar, está la fase 1. Deberán de ustedes apuntarla si tienen una hojita por ahí, para que ustedes apunten las fases de lo que yo les voy a decir de cada una de ellas, ¿sí? Voy a quitar esto aquí para apuntarles, para que ustedes, si pueden, le toman una foto o lo que sea, y ustedes sepan qué es lo que... 12, 13, miren, entonces hay 13 pasos. Vamos a irnos por los 13 pasos. Entonces hay un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos, 9, 10, 11, 12 y dejemos el 13 para lo último, ¿sí? En el primer paso, en este que yo les estoy marcando aquí, en este primer paso lo que va a ocurrir es que va a haber liberación de gránulos de neutrófilos, que básicamente lo que ayudan es atraer los monocitos al sitio de la lesión, básicamente. Obviamente la médula va a estar hiperplásica y se van a producir, y si requiero más macrófagos, me los va a dar el reservorio esplénico, me los va a dar el vaso. ¿Listo? Esa es básicamente la primera. Ah, mira, aquí está. Y aquí está la 1. Aquí dice, la liberación de gránulos de neutrófilos ayuda a traer monocitos, lo que les acabé de decir. ¿Sí? Y miren que ellos se van metiendo por el vaso, se van escurriendo. Y miren que aquí, en esta partecita de aquí, ellos se van metiendo el tejido conjuntivo. ¿Sí lo ven? Se van metiendo el tejido conjuntivo porque la función principal de ellos es fagocitar. Le vamos a ver aquí qué dice la 2. La 2 dice, los monocitos y las células dendríticas tienen diferentes vías de diferenciación y a menudo tienen marcado en común que tienen funciones como la plasticidad de ambos tipos celulares, pero básicamente lo que ellos quieren hacer es escurrirse por ahí, meterse dentro de las células endoteliales para producir, para poder hacer fagocitosis. ¿Listo? Aquí ya se metieron, miren. Vamos a leer el 4. ¿El 4 qué dice? Dice, como parte de la respuesta inmune, las células dendríticas fagocitan. O sea, aquí básicamente lo que ellos van a hacer es fagocitar. ¿Sí? En el 5, ellos lo que van a hacer es presentar lo que fagocitaron. Miren, lo están presentando a las células T. Normalmente están funcionando con las colaboradoras que son los linfocitos CD4. ¿Sí? Básicamente, ellos van a hacer autorrenovación en ese sitio. Y en la sexta ellos van a hacer reclutamiento de neutrófilos con una respuesta inmunitaria que es por medio de las TH17. ¿Sí? El séptimo paso dice que posible liberación de macrófagos histocíticos locales, que es este. El séptimo, el octavo paso es este. La activación de la vía clásica y complemento, ¿sí? Básicamente para destruir lo que yo les había dicho a ustedes desde un principio, que con una célula fagocita, digamos que esto es un macrófago que está fagocitando, ¿sí? Este macrófago, ¿cómo me va a eliminar esta cosa que está acá dentro que se fagocitó? ¿Quién me dice?
¿Cómo lo va a eliminar? Hay 3 vías de eliminación. ¿Qué me dice? ¿Por los gránulos? Sí, uno es por gránulos, perfecto. Recuerden que yo les había dicho que hay unos gránulos adentro de estas células que las van a eliminar. Listo. Ellas hacen tienen unos factores bactericidas que lo que hacen es degradar ese microorganismo. Esa es una. Bueno, listo, ya. 2. ¿Cuál es la otra? Ozonización. Por complemento. Presentación antigénica. Y la otra es Presentación a las natural killer. presentación a las natural killer. Perfecto. Exactamente este cuadro que ustedes están viendo aquí, exactamente ese cuadro es lo que quiere decir, ¿sí? Sino que se los ponen con la interleuquina 17, con la TH17, ¿sí? Con todo eso, pero eso es básicamente lo que quiere decir, que este macrófago, después de haber entrado y haber roto estas células endoteliales y se metió aquí a fagocitar, lo que va a hacer es estas 3 partes, estas 3 cosas, ¿sí? Va a ser degradar por gránulos, opsonizar por medio de la vía clásica, o lo que va a hacer es va a presentarlo, mire que aquí está, va a presentar el microorganismo para hacer una, ¿quién me está llamando? El microorganismo para hacer una presentación antigénica y que las natural killers los vayan y los eliminen. Eso es básicamente lo que se quiere hacer. Dentro de la cicatrización de las heridas cutáneas, miren, estas son las fases. Estas fases están un poquitico más, como más orientaditas por lo que están aquí en días. Pero es exactamente lo mismo, muchachos. Miren, la inflamación va desde el día 0, desde el momento 0, hasta los 3 días aproximadamente. Miren, si ustedes ven aquí, va hasta los 3 días. Desde las 3 horas hasta los 10 días va la formación de tejido de granulación. El tejido de granulación, ustedes han visto que cuando uno se corta en el fondo de esa herida, a los días aparece como una telita blanca. ¿Sí la han visto? Como si estuviera infectado, como si estuviera... Ese es el tejido de granulación, muchachos. Que básicamente eso es puro colágeno y son puras células inflamatorias, ¿listo? Y puros vasos sanguíneos. Y la última fase, que va más o menos desde los 3 días hasta el mes, ¿sí? Va a ser una contracción. O sea, cuando uno tiene una herida y la herida ya cicatriza, ella como que se arruga. Ese es el proceso de contracción normalmente de las heridas. Y normalmente se da por acumulación de colágeno que producen los fibroblastos que están migrando hacia ese sitio. Una pregunta. Dime, todo lo que quieras. Cuando una persona tiene entonces problemas, digamos, con el fibrinógeno, problemas de colágeno y todo eso, por eso para ellos es más difícil cicatrizar. Pero eso depende, ¿oís? Porque o tenemos mucho colágeno o tenemos disminución del colágeno. Dentro de los problemas más grandes que tenemos en los pacientes que cicatrizan siempre son los pacientes con diabetes mellitus, ¿sí? Los pacientes con diabetes mellitus normalmente ellos tienen un problema grande en el proceso de cicatrización, pero hay un problema más grande y es la deficiencia de la vitamina C, ¿sí? O sea, los pacientes con escorbuto son pacientes que normalmente, porque la vitamina C ayuda a metabolizar el colágeno. Si yo tengo un paciente que tiene deficiencia de vitamina C, el paciente nunca va a cicatrizar. De hecho, cuando yo era médico general, yo recomendaba que para que los pacientes puedan cicatrizar más fácilmente, se tomaran de ese Cevión que venden, que uno lo mete en agüita y él se va deshaciendo, que se tomaran un Cevión todos los días y los pacientes al cabo de 3, 4, 5 días estaban perfectos, ¿sí? Porque es que le ayuda al metabolismo del colágeno. Pero normalmente las comorbilidades son muy bravas, es decir, la diabetes, la hipertensión, los viejitos se demoran para cicatrizar increíblemente, los pacientes hipertiroideos o hipotiroideos, mortal, los pacientes con lupus eritematoso sistémico o los pacientes que toman esteroides, es bien duro que cicatricen, ¿listo? Nosotros normalmente podemos cicatrizar por 2 vías, muchachos. Una que es primera intención y otra que es segunda intención, ¿sí? La primera intención es la misma herida quirúrgica, donde usted tiene 2 bordecitos y usted los junta o con una sutura o los puede juntar con un micropore,
¿sí? Básicamente a las 24 horas ya hay producción de neutrófilos y hay angiogénesis. Mire que aquí están los vasitos, ¿sí? De 3 a 7 días en este tejido normalmente puede haber mitosis, puede haber tejido de granulación, macrófagos, fibroblastos y van a haber capilares nuevos. Y a las semanas ya va a haber un tejido que se va a llamar unión fibrosa. Esto es primera intención. La primera intención es cuando uno se corta con un cuchillo, cuando le mete una puñalada, una herida quirúrgica. Eso es primera intención, que usted puede juntarlos y los dos tejidos se van a unir y no va a tener ningún problema en el proceso de reparación de ese tejido, ¿sí? Y va a haber un tejido por segunda intención. ¿Qué me dice cómo es una herida por segunda intención? O que un ejemplo. Cuando hay Raspón, de anudaciones grandes de piel. ¿Qué? Un un raspón. raspón, Sí, claro, eso no es sutura. ¿Qué más? Una úlcera. Sí. ¿Qué más? quemadura, Una quemadura. Perfecto. Una mordedura de un perro. Que le arranque el pedazo. Una mordedura. Recuerden que las heridas que están Y una lesión infectadas bacteriana. también, sí, una infección. Recuerden que las heridas que son potencialmente infecciosas, esas heridas por lo general no se suturan. Las mordeduras de perros no se suturan, ¿listo? Nunca se van a infectar. Y las Profe, heridas que tienen, entonces, dime, en los pacientes que les da peritonitis y le dejan abierto, es por eso precisamente. Es por eso precisamente que los dejan abiertos, pues, porque los dejan cicatrizar por segunda intención. es de segundo. Ellos, dime, No, sí, señor. es por eso que los dejan abiertos. Ellos inicialmente les hacen lo que, lo que la cirugía que les vayan a hacer. Normalmente cuando tienen peritonitis les quitan pues, el pedazo de apéndice o les quitan un pedazo de colon, les hacen una micolectomía, pero los dejan abiertos precisamente porque como tienen que estarlos drenando, muchas veces lo que les hacen es meterles como que los empaquetan, ¿sí? Les meten cosas por dentro para que el paciente, cuando le saquen eso, lo que está heredando se pegue a esa tela o a lo que le hayan metido, a esas compresas o lo que sea. Cuando las heridas quirúrgicas se infectan, es decir, que te hicieron una colecistectomía o te hicieron una apendicectomía y te cerraron, pero al cabo de 4 o 5 días eso se infectó, el tratamiento es que te quitan la sutura, te dejan abierto y te dejan cicatrizar por segunda intención. En este proceso de segunda intención es donde se complican los pacientes, porque aquí es donde llega la enfermera, que yo les conté ahorita, ¿sí? Ahí es donde llega la enfermera a echarle panela, donde llega la enfermera a echarle yo no sé qué, la gelatina sin sabor, bueno, en fin, el metronidazol picado, y ahí es donde el paciente llega a complicarse porque puede hacer una infección y puede hacer una sepsis y se puede morir, ¿listo? Normalmente, obviamente, las heridas por primera intención cicatrizan mucho más rápido que las heridas por segunda intención. Esto es una úlcera, ¿sí? Miren, a este paciente le hicieron una biopsia aquí, aquí, y miren cómo se ve el epitelio escamoso aquí. Se ve la úlcera, se ve el roto, aquí se ve la úlcera. Normalmente las úlceras están producidas por fibroblastos, un tejido colagenizado en el Disculpen. fondo. Profe, disculpa, Dime. cuando tú te refieres a la enfermera, ejemplo puede ser así como cuando tenemos unas heridas y la mamá o la abuela le echa café, cosas así a uno, ¿no? Exacto, a eso me refiero, muchachos. Porque pues Que enfermera uno, utilizar esos tipos de medicamentos caseros, no creo. uy, yo las he visto. Yo he peleado ¿Quién lo con utiliza? varias. Yo lo he y visto. bastante. Yo lo he visto y se enojan cuando uno les dice, Y ¿sí? más que todo en pueblos y cosas así. Y Sí, se enojan profe. cuando uno Si les son dice. mayores, mucho más. Exacto, porque es que, miren, muchachos, yo les voy a poner una hipótesis nula. Es decir, una hipótesis nula es una pregunta de la que yo la saqué de mi cabeza y respóndanla. ¿Ustedes ya vieron fármaco? ¿O están viendo Estamos. fármaco? Estamos viendo fármaco. Para una pregunta sencillita. Bueno, listo. Supongamos, normalmente cuando las heridas comienzan a oler feo, por lo menos digamos que esta heridita que te enseñó en este pie comienza a oler feo, como a podrido. Entonces, cuando uno comienza a oler eso a podrido, uno dice, normalmente uno cuando está ya en la parte clínica, uno dice, estos son anaerobios. ¿Sí o no? Pues eso es lo que yo digo. Esos son anaerobios. Entonces,
la enfermera me dice a mí, tengo la solución, doctora, pongámosle machaquemos 2 pastillas de metronidazol y metámosle esto aquí a ese paciente y verá que en 2 días ese paciente se cura, ¿sí? Pero yo les hago una pregunta a ustedes como estudiantes de medicina que se están formando, ¿sí? La mayoría de medicamentos que uno toma de forma oral, ¿dónde se absorben? La absorción, ¿dónde es? Es gastrointestinal, muchachos. Digamos que un 80%. Hay unos que tienen metabolismo hepático y hay unos que tienen metabolismo renal, ¿sí? Pero por lo general, esto se absorbe normalmente en el tracto gastrointestinal. O sea que si yo se la voy a echar aquí a este paciente, ¿de qué va a servir? De nada, muchachos. Profe, una No va a pregunta, servir qué de pena, nada. me interrumpo. Dime. Pero digamos lo que son las ampollas de metronidazol, digamos, yo hice las prácticas en la 9PS y Ujú. hacían mucho eso con los pacientes con úlceras. Cogían Pero se les esos, echa en la úlcera sí, porque se les, o sea, si yo quiero que un paciente tiene anaerobios heridas, y el paciente, yo le quiero poner, sí, yo le quiero poner hasta con metronidazol, abscesos. yo se lo puedo al paciente poner en la vena, normal, y va a tener a actuar perfectamente. Pero es que por lógica, un medicamento que se ha hecho con una biodisponibilidad gastrointestinal es un medicamento que no va a servir en piel, o sea, no se va a absorber en piel. No es Y es lo, tópico. exacto, no es tópico, no tiene la molécula para absorberse en piel. Y es lo que uno dice, hay gente que utiliza las cosas como le da la gana. Pero Sí, ese es de puede ser sí. mucosa, no es pena. Dime. Digamos los óvulos de metronidazol, que se coge la cremita. Ah, no, es diferente. Sí, Es ese que le estoy diciendo. diferente. Sí, ese es Ese sí diferente. es mucosa, ¿no? Se Ese absorbe es a... mucosa, porque ese se absorbe por mucosas Profesor, está hablando vaginales. usted Pero yo estoy hablando de de echar que la se pasta. corta y se pone O sea, en la herida. esas son prácticas que no se deberían de hacer. ¿Sí me Ajá. entiendes? O sea, no se debe de hacer. Porque el momento en que el paciente se complique, usted vaya al Tribunal de Ética Médica, miren, el Tribunal de Ética Médica les voy a decir cómo es para que ustedes alguna vez en su vida nunca lo vayan a experimentar, ¿sí? Cuando usted comete un error en la familia del paciente demanda, a nosotros la parte penal que tiene que ver con nuestro trabajo, nos la va a juzgar el Tribunal de Ética Médica, ¿sí? Entonces usted ese día que llega porque usted le puso metronidazol a un paciente alérgico con metronidazol, ejemplo de metronidazol. A usted llega y lo montan en un sitio así altico, le ponen unas sillas como de rey, aquí así, a usted lo sientan ahí, ¿sí? Y acá en la parte de acá se ponen 10 expertos. A mí una vez me tocó que ir, ahora les cuento. 10 expertos. Se sientan 10 personas expertas. Y las 10 personas expertas comienzan a bombardearlos a ustedes a preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les digo que hay que actuar bien en lo que ustedes saben y lo que ustedes leen? Porque cuando esas personas expertas comienzan a bombardearlo a usted con el hecho de que usted le hizo daño a un paciente con el metronidazol que le aplicó en esa herida, lo primero que le van a decir a usted es, doctor, ¿usted tiene algún artículo científico en una revista indexada donde diga que el metronidazol que se utiliza en ampollas de 100 miligramos para las venas se absorbe en la piel y que no produce ningún efecto secundario? ¿Usted qué va a responder? Es que eso es lo que uno dice, ¿sí? Yo he visto que la gente que le echan café en las heridas le para el sangrado. O dígame si no. Yo he visto a pacientes que les echan, ¿qué es lo que les echan? Que les echan, ay, yo no me acuerdo qué, pero esos pacientes, vea, cicatrizan rapidísimo, pero eso no está escrito. Y si el paciente se complica, probablemente a usted es el que lo van a joder. Entonces, yo les decía mucho a los estudiantes de enfermería, los médicos casi no tenemos mucho que ver con esto porque usted formula y punto. Usted verá que lo que el jefe es el que se encarga de poner el medicamento. Usted no, ¿sí? Pero yo les decía a ellos, ustedes son los jefes de su sala y se van a encontrar con muchas enfermeras, auxiliares de enfermería viejas que quieren mandar y que quieren pegarle a la gente. ¿Sí? Y que ellas dicen que no los va a llegar a mandar ningún jefe jovencito que no sabe nada, porque ellas las saben todas. Pero el problema es que el jefe es el que tiene que responder por su sala. Y en el momento en que un paciente de esto se complique, el jefe es el que tiene que responder y el que tiene que ir al Tribunal de Ética Médica
a pararse en una silla a que 8 médicos o 10 médicos expertos en la materia le pregunten y lo bombardeen. Y si usted no sabe contestar, ¿qué dice uno? No, pues este no sabe nada, ese hay que suspenderle la licencia, porque no aprendió nada. Entonces, miren, yo esta clase se las doy a todos los estudiantes de medicina del Valle del Cauca. Y les digo exactamente lo mismo. Hay cosas que sí pueden funcionar. ¿Sí me entiende? Hay cosas que sí pueden funcionar. Mi mamá se echa crema de hemorroides en las ojeras, en los ojos, que para que se le quiten las ojeras. O sea, y a mí no me cabe en la cabeza, a mi mamá, pero pues no me cabe en la cabeza que ella haga ese tipo de cosas. Y yo le digo, no lo haga, que puede tener un efecto secundario, pero no le paran bolas a uno. Exactamente es lo mismo que puede pasar en un servicio de hospitalización o de urgencias. Entonces, por les digo, hay que actuar de manera científica, independientemente si funcionó o no funcionó. Porque en el momento en que un paciente se llegue a complicar, ese día el más huevón es el que lleva el bulto, ¿sí? Entonces ustedes no pueden someterse a que los cojan allá. Vea, cuando uno está sentado en esa silla, ahí donde la que yo les estoy poniendo ahí enfrentecito, a ustedes se le comen la lengua los ratones, los animales, usted se pone pálido, le dan ganas de poposear, se vomita, suda frío, se pone pálido. O sea, uno no, solamente el hecho de estar ahí es no no hacerlo. Uno dice que sí, pero cuando ustedes vean que algo de eso se está haciendo, pregunten, solamente, o sea, no pregunten de forma de que yo sé que no se debe hacer, no, pregunten como, ¿cuál es la evidencia científica de poner metronidazol en una herida si la absorción de ese metronidazol es gastrointestinal? Por ejemplo, ¿sí me entienden? ¿O qué evidencia científica tiene de poner azúcar? O sea, ¿qué componente tiene el azúcar? ¿La glucosa qué hace? ¿Activa fibroblastos? ¿Activa células inflamatorias? ¿Qué hace? Profe, O sea, uno puede preguntar de una manera tranquila y que le puedan dar una respuesta. O hay gente que le dice a uno, no, es que yo llevo 20 años curando heridas y las heridas me han respondido perfectamente el metronidazol que yo le eché. ¿Qué me ibas a decir? ¿Alguien me iba a decir algo, sí o no? profe, sino que Dime. pues en la tarea que usted nos dejó y todo eso que investigáramos, pues yo había leído que lo que hace la sacarosa que tiene la panela era activar la vitamina A, que es muy importante en el factor de cicatrización, y pues eso estaba respaldado por un artículo. Ajá. Pero pues No, yo no, no. igualmente no No, creo no. que eso sea muy seguro. Mira, de pronto sí, esa es una explicación científica que sea, ¿qué? Que sea explicativa, ¿sí? Pero busquemos en una droguería azúcar que tenga registro de INVIMA para utilización de seres humanos en heridas. No lo hay, ¿sí me entiendes? O sea, no hay un azúcar especial. Hay unas botas que venden que llaman botas de una, venden parches para poner en las úlceras en las piernas a los viejitos cuando tienen úlceras varicosas para que curen. ¿Sí me entiendes? O sea, hay cosas que sí han sido avaladas por el INVIMA que yo puedo utilizar, pero azúcar como tal es para uso doméstico, ¿sí? Para uso cocina, no para uso en pacientes. O sea, la explicación sí puede ser que se activa la vitamina A y obviamente sí, obviamente, o sea, esa explicación puede existir. Pero si no tengo un medicamento que tenga como principio básico el azúcar y que no tenga registro de INVIMA, no lo puedo utilizar porque muy probablemente ese azúcar que yo estoy utilizando no esté estéril, ¿no? O sea, ustedes ven cómo hacen también la panela. Hay gente que echa panela en las heridas. Ustedes ven cómo hacen las panelas en las fincas. Eso le bolean palo para arriba y para abajo, un palo que uno no sabe ni dónde estuvo. Eso le cae en cantidad de ¿cómo se llama eso? De esos animales, de abejas. A la panela normalmente le cae abejas, tiene que caerle abejas. Entonces, todos esos son factores que pueden afectar una herida. Entonces, por eso les digo, cuando ustedes actúen en la parte clínica, actúen en la parte científica, lo que está escrito. Eso es lo que se les va a respetar y eso es lo que los va a salvar en el momento en que un paciente llegue a complicarse. ¿Listo? Esto que ustedes vieron acá adentro, esto blanquito, esto es tejido de granulación, muchachos, lo que le quería mostrar, tejido de granulación. Si uno le hace un corte a este paciente, uno que va a encontrar en estos pacientes, normalmente uno encuentra puros vasos sanguíneos, un infiltrado inflamatorio, y todo esto rojito que ustedes ven aquí es angiogénesis. Miren, todo eso rojito que ustedes ven, esto es angiogénesis.
que según el orden de ideas que nosotros hemos dado durante la clase, tiene que existir, tiene que haber angiogénesis porque tiene que oxigenarse el tejido para que se pueda reparar, ¿sí? Estos son los procesos básicos de cicatrización, son migración, organización y proliferación celular. Son los 3 procesos básicos de la cicatrización. Ya vimos las células, ya ustedes vieron las células conmigo, o sea que no se las voy a volver a repetir aquí. Este es el proceso de células residentes inmigrantes que inician el proceso de reparación y regeneración. Es muy parecido a la imagen que les mostré antes. Este está un poquitico más resumido. Básicamente lo que yo quiero que ustedes sepan en esta imagen es que hay 5 pasos importantes en el que migran para reparar y para regenerar las células. Lo primero que va a ocurrir es una migración de leucocitos y blastocitos desde la médula ósea, que es el que la produce, hasta la circulación. Después va a haber una migración de células endoteliales y de células progenitoras endoteliales. Después la tercera va a ser una migración del pericito al estroma. Recuerden que los pericitos están en los capilares, que son chiquiticos, ¿sí? Que básicamente lo que van a permitir es que por ahí entre la célula y migre a otros sitios del cuerpo. La cuarta va a ser la proliferación de fibroblastos que van a migrar hacia el sitio de la herida. Y eso es muy importante porque ustedes saben que los fibroblastos producen colágeno y el colágeno es la parte más principal de la matriz extracelular. Y como quinto vamos a ver la reepitelización del tejido, ¿sí? En esa reepitelización del tejido van a haber grupos de queratinocitos basales que se extienden por debajo de la epidermis, ¿sí? Y básicamente lo que van a hacer es migrar sobre la fibrina que está ahí sobrepuesta, sobre el tejido de granulación que está ahí puesto, ¿sí? Van a producir receptores de matriz y lo que van a hacer es estimular la producción de colágeno por los fibroblastos que estuvieron en esta parte de aquí, ¿sí? Obviamente van a tener otras funciones más, ¿no? Van a modificar las metaloproteinasas, también para favorecer la migración y la remodelación de la matriz y van a estimular otros factores como el factor de crecimiento. La matriz extracelular, pues ustedes saben que la matriz es donde las células están flotando, ¿sí? Matriz, cuando hablamos de matriz es algo denso. Existen 3 tipos de matrices extracelulares que contribuyen a la organización y las propiedades físicas del tejido. Una es la membrana basal, otra es el tejido provisional y otra es el tejido conjuntivo, que ustedes saben cuál es el tejido conjuntivo. La matriz extracelular básicamente lo que hace es que es un complejo dinámico, que tiene crecimiento, que es de relleno, ¿sí? Rellena, tiene una morfogénesis de síntesis y de degradación, que es importantísimo en la curación de las heridas, porque si la matriz extracelular no existiera, solamente existirían las células y pues obviamente no va a pasar absolutamente nada, porque las células son microscópicas. Esta es la matriz extracelular. Miren, la matriz extracelular básicamente está compuesta por muchas cosas, principalmente por fibroblastos, que son los que me producen colágeno, que se ve acá las tiritas estas que ustedes ven acá al fondo, es puro colágeno. Obviamente va a haber proliferación de capilares, ¿sí? Va a haber colágeno tipo 4, que es muy importante, va a haber laminina, van a tener proteinoglicanos, glucosaminoglicanos, ácido hialurónico, elastina, bueno, una cantidad de cosas grandes, muchas cosas que van a tener ahí, que le va a dar esa consistencia a esa parte que tiene que recuperarse en algún momento, ¿sí? Ahí están básicamente los componentes, mire, proteínas, gases hidratados y glicoproteínas. La elastina es muy importante, ¿sí? Porque la elastina le da la capacidad al tejido de volver a su línea de base, o sea, le da como es como el andamio para poder tener una elasticidad importante. La fibrilina es la que le da como la forma, ¿sí? Que es una malla. Los proteinoglicanos y el ácido hialurónico, básicamente ellos lo que hacen es proporcionar como que eso se vea comprimido, como denso, como sólido, ¿listo? Y hay muchísimas proteínas que están asociadas, hay proteínas de adhesión, hay proteínas de adhesión de célula a célula, de célula matriz extracelular, entre los componentes de la matriz extracelular, ¿sí? Hay glicoproteínas que se adhieren normalmente, como es la fibronectina, la laminina,
hay receptores que producen esa adhesión, básicamente, que son las inmunoglobulinas, las caderinas, las selectinas, las integrinas. O sea, básicamente lo que hacen ellas es como unir una cosita con otra, unen otra, una cosa con otra. Y se llaman, también se pueden llamar los CAM, ¿sí? Normalmente creo, no estoy seguro, pero creo que en la parte clínica uno los puede medir y se llaman CAM 5.4, pero no estoy seguro. ¿Qué hace la matriz extracelular? Pues da soporte y controla el crecimiento celular, básicamente. Obviamente, ella está determinada por los factores de crecimiento, ¿sí? De factores de crecimiento epidérmico. Entonces, los pacientes, ejemplo, que tienen cicatrices queloide, que les crecen esos tejidos y tejido y tejido y tejido, es porque tienen un desbalance en los factores de crecimiento y hay mucha estimulación de fibroblastos. Esto está en el libro, muchachos, son exactamente las mismas sustancias que tienen que ver con la membrana basal. El colágeno es muy importante, ustedes ya saben quién produce el colágeno. Es una proteína estructural, le da resistencia al tejido. Hay muchos tipos de colágeno, hay entre unos 30 y unos 40. En la piel y en la parte de reparación y cicatrización de las heridas, estos son los más importantes, el 1, el 2, el 3 y el 5, el 4 también, pero creo que el 4 es no fibrilar. Lo que yo les había dicho a ustedes, miren, en este proceso son dependientes de vitamina C, ¿sí? Por lo tanto, los niños con déficit de escorbuto, con déficit de vitamina C, o sea, con escorbuto, tienen deformidades esqueléticas, pueden tener sangrados, bueno, en fin, una cantidad de cosas que pueden tener ellos y no cicatrizan bien. Esto que ustedes ven en el... Dime. Qué pena una pregunta, pues que ya hablo del colágeno. Este, además de tener un componente en la cicatrización, ¿es cierto que este también ayuda a disminuir las arrugas? Pues mira, les voy a contar un cuento. Les voy a contar un cuento. Ustedes han visto que hay gente que se aplica cosas en la cara para quitar las arrugas, ¿sí o no? Por lo menos como el plasma rico en plaquetas, colágeno, bueno, todas esas vainas. Lo que pasa es que cuando uno estimula las células, independientemente con quién las estimule, porque cuando uno se aplica plasma rico en plaquetas, por lo menos en la cara, la gente la cara se estimula la producción de colágeno, obviamente porque usted va a estimular los fibroblastos. Pero el plasma rico en plaquetas es un 98% agua. O sea que prácticamente lo que usted está aplicando en la cara es agua. Pues mira, yo nunca he leído en eso de que hay cremas que tienen colágeno, elastina. Ustedes no han visto que eso las ofrecen en televisión y todo eso, pero yo nunca he mirado cuál es la absorción, si tienen absorción por piel, si estimulan los fibroblastos, si hacen un proceso inflamatorio local que lo que hace es llevar células inflamatorias ahí y luego producir un tipo de sustancia. O sea, esa parte no la sé, pero sí sé que cuando uno se aplica por lo menos algo en la cara, en la piel, uno puede estimular colágeno porque uno le hace como un factor estresante a los fibroblastos y ellos comienzan a producir colágeno. Eso es básicamente lo que hace. Pero plasma rico en plaquetas es agua. Lo que pasa es que uno aplica plasma, ¿sí? Porque el plasma es como es un factor que se llama autólogo, ¿sí? Es usted aplicarse algo de usted mismo. O sea, es su sangre que usted la está centrifugando y le saca el plasma. Entonces, esos factores autólogos que uno se aplica por lo general no hacen rechazo ni hacen cambios inflamatorios. Si usted se aplica agua o aplica otra cosa, muy probablemente usted va a hacer cambios inflamatorios locales horribles. Pero si usted aplica plasma, no va a pasar nada porque usted está aplicando algo que es suyo. Tiene moléculas de histocompatibilidad suya, tiene inmunoglobulinas suyas, tiene células suyas, o sea, no va a pasar nada. ¿Listo? Pero lo que estimula la producción de colágeno es el chuzón en sí, no lo que están aplicando. Pues el chuzón y lo que están aplicando, porque cuando usted aplica algo a las células, ellas básicamente lo que hacen es hacer como un proceso como que se estallan. Pero sí, o sea, a mí siempre me llamó la atención cuando me decían, es que plasma rico en plaquetas y eso cobran un platal. Pero básicamente el 98% del plasma, de la sangre, el plasma, es agua. Lo demás, el 2% son puros electrolitos, son cloro, potasio, ¿sí? Pero si usted estimula células con cualquier cosa, en este caso con agua, que es el mismo plasma, que es un factor autólogo, obviamente usted va a estimular fibroblastos
Y los fibroblastos van a comenzar a producir colágeno a la lata. Hay pacientes, obviamente, van a estirar un poquitico la piel, pero pues en eso no creo mucho, la verdad. No por ordenar el negocio de los esteticistas. Miren, esta es una epidermis, esta es la lámina basal. Para que recordemos un poquitico de histología. Esto que está aquí, ¿qué es? Lo que estoy marcando con una X. ¿Qué es todo esto? Tejido conectivo. Eso es tejido conectivo, exacto. Eso que está acá arriba, ¿qué es? Lo que estoy marcando con estas lineecitas. Queratina. Queratina. Esto que está aquí con negrito, ¿qué es? Bueno, les voy a dar una pista. Eso negrito es melanina. ¿Cómo llaman esas células? ¿Melanocitos? Melanocitos, sí, listo. ¿Y qué tipo de epitelio es este? Mentira, yo sé que ustedes no se acuerdan. Ese es un epitelio plano escamoso. Acuerden que el plano, mire que acá arriba tiene las celulitas planas, ¿y la ven? Y ese es escamoso porque es piel. ¿Qué célula es esta? Mesenquimatosa. Es mesenquimatosa, es un fibroblasto. Perfecto. Y eso que está acá alrededor, rosadito, es Colágeno. colágeno. Pues aquí está el fibroblasto, que es el que produce el colágeno. Ahí está. Esto yo no sé por qué lo puse ahí. Esto es, bueno, estas son las moléculas de la matriz. O sea, ¿qué es lo que tiene la matriz? Tiene plasma. Normalmente el músculo tiene muchísimas cosas, también fibronectina, elastina, pero eso yo no se los voy a preguntar. Solamente se los puse para que ustedes supieran que normalmente pues el plasma tiene un proceso de matriz que no es de tipo no colágeno. El músculo también tiene un tipo de matriz, los tendones, la córnea, todos los órganos del cuerpo tienen una matriz extracelular. ¿Listo? Este cuadrito es muy importante porque este es prácticamente lo que hemos visto, que son las fases secuenciales del proceso de cicatrización. Entonces, miren que tiene un proceso vascular, un proceso de coagulación, un proceso de tejido de granulación, fibrosis, ¿sí? Rejuvenecimiento, contractura, remodelación. Yo siempre les pongo a los estudiantes un ejemplo de que ustedes recuerdan, no sé si ustedes han visto pacientes que se operan los senos, que se ponen prótesis mamarias, ¿sí? Cuando una mujer se pone prótesis mamarias y sale de la cirugía, ¿qué recomendaciones le da el cirujano plástico? Que no me quite el Que no sostén. se quite el brasier. Exacto. Lo primero que le dice el cirujano plástico es: no te vas a quitar ese brasier por nada del mundo, ¿sí o no? Bañe, duerma con él, todo con él. ¿Listo? ¿Cuál es la explicación de que esa señora no se puede quitar ese brasier? ¿Quién me explica? ¿Cuál es la explicación de por qué una mujer que se pone senos no se puede quitar el brasier? Usted dijo que era para que no se cayeran los senos, ya que llegan los fibroblastos y forman como una capita de colágeno. Mire, normalmente cuando las mujeres se ponen unas prótesis mamarias, obviamente como eso es un cuerpo extraño. Pesados, ¿no? Me hace una inflamación. Exacto, los cuerpos, los senos normalmente inicialmente se ponen rojos y calientes en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque el cuerpo los está rechazando, eso no es suyo, ¿sí? Entonces las primeras células que van a llegar ahí son los neutros, a liberar interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Entonces esa paciente durante las primeras 24 horas tiene calor, rubor, dolor, ¿sí o no? Pero después, como esos neutrófilos no pudieron echar esas siliconas de ahí, ¿qué pasó? Se volvió una inflamación crónica. Exacto, entonces llegan los macrófagos. Como los macrófagos tampoco se lo pueden comer, ¿llegan quiénes? Los fibroblastos. Y los fibroblastos se van a poner alrededor de ese seno y van a formar una cápsula. De hecho, cuando ustedes tengan la posibilidad de ver una cápsula de una mama que tenga prótesis, ustedes van a ver que la rodea completamente como una cama. Cuando la sacan, que la mujer se la quita, y yo la admiro, uno la rompe o sea, es una cama
una camita. Entonces, ¿por qué los cirujanos plásticos dicen que no se quiten los brasieres? Pues es precisamente por eso, porque ellos quieren esperar a que llegue esta parte de aquí. Ya cuando la paciente llegó a este proceso de inflamación crónica y que ya los fibroblastos están proliferando alrededor de esa glándula mamaria, ya ahí no hay nada que hacer, ya mama no se va a mover por nada del mundo. Pero si usted ha quitado brasieres los primeros 15 días o 20 días, una para arriba y otra para abajo y tenga que volver a reoperarse porque quedan irregulares. Como para que la fije, ¿no? Es para que la fije, exactamente. Pero hay mujeres que se operan, ¿usted no las ha visto que a los 8 días están en la calle sin eso? Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos. Este es el tejido de granulación, muchachos. Mire, este que está aquí. Ese tejido de granulación es muy importante reconocerlo porque normalmente los pacientes lo quitan, ¿sí? Lo quitan pensando que ese es un proceso proceso infeccioso y realmente no es un proceso infeccioso, es un proceso de cicatrización normal. Si tienen celular ahí, tómenle una foto a esta imagen, que esta imagen básicamente es la misma que les puse de primera y segunda intención. Lo que pasa es que esta es del libro que yo les recomendé y la otra que yo les puse inicialmente es del libro de Robbins. Pero me gusta más esta del libro de Rubin. Miren, este es uno de los problemas grandes que tenemos con las cicatrizaciones. ¿Cómo se llama esto? Eso es queloide. Y la queloide es muy berraca. Si esta paciente le hacen una recepción de esto, muy probablemente ya vuelve y le sale nuevamente. ¿Listo? Lo que vamos a encontrar en estos pacientes, pues miren, es un tejido epitelial grueso y vamos a encontrar unos haces de colágeno en la dermis papilar y en la dermis reticular densos. Esto tiene cura, ¿sí? Científicamente está comprobado que esos pacientes se pueden infiltrar con una sustancia que se llama Kenacort, ¿sí? Creo que eso viene de 10 mililitros. Uno coge una jeringa de 10 centímetros, llena 1 centímetro de Kenacort y 9 centímetros de silocaína. Y lo infiltra. Pero lo infiltra por acá alrededor, ¿sí? Por debajo, no por encima. Porque por encima, pues aquí no va a llegar a nada. Tiene que ir por acá abajo. El término fibrosis, pues es muy utilizado para describir, pues, bueno, la fibrosis también es muy importante y también se las explico mucho con las cirugías plásticas de por qué los pacientes les ponen faja, ¿no? Es exactamente lo mismo que pasa con las mamas. A los pacientes les ponen faja, o a las mujeres, o a los hombres también que se hacen cirugías plásticas les ponen faja, precisamente porque como ellos abren un tercer espacio cuando meten la cánula para sacar la grasa, entonces ese tercer espacio obviamente tiene que hacer un proceso de reparación. Y ese proceso de reparación obviamente está mediado por fibroblastos y obviamente está mediado por la producción de colágeno. Entonces la faja la deben de tener como mínimo 1 mes o 2 meses. Ustedes han visto a las personas que se hacen liposucciones que la barriga le queda como hundida, como con fibrosis, ¿sí? Y es precisamente por eso, porque se quitan la faja, porque la piel no pega uniformemente y porque se produce más colágeno en un lado que otro, entonces quedan como tumultos, ¿sí? Tumultos y los pacientes tienen que ser sometidos a una cirugía 2, 3, 4, 5 veces. Esto es muy importante, estos son las vías de crecimiento. Las vías de crecimiento yo se las pongo aquí, normalmente el ciclo celular se los pongo y se los pongo principalmente porque cuando los pacientes tienen queloide, ellos tienen un ciclo celular que está desaforado totalmente, ¿sí? O sea, eso crece tanto, esa herida crece tanto o esa cicatriz crece tanto precisamente porque en estos ciclos, entre estos ciclos, normalmente hay unos checkpoints. Los checkpoints son como cuando la policía, como unos retenes, ¿listo? Entonces, estos retenes normalmente no tienen control. Una célula cuando tiene ciclo celular, normalmente el final del ciclo celular es hacer una mitosis. O sea, es producir una célula igualitica a esa célula, ¿sí? Tiene un factor de crecimiento que es el G1, tiene una síntesis de DNA que es el S, tiene un crecimiento y preparación para la mitosis que es el G2 y tiene mitosis finalmente que es el M, ¿sí?
Cuando eso está totalmente desbordado, normalmente está mediado por factores de crecimiento y la manifestación principal de los pacientes es que van a hacer una cicatriz queloide en el caso de la cicatrización, porque esto volvemos y lo tocamos nuevamente cuando hayan neoplasias, ¿sí? Cuando veamos neoplasias. En neoplasias es muy importante porque en neoplasias ustedes han visto que hay pacientes que mueren de cáncer y hay pacientes que no mueren de cáncer, pero es precisamente porque el índice de proliferación celular es mucho más alto en unas patologías que en otras, en otros cánceres que en otros. Y eso lo podemos mirar en el microscopio y podemos decir si el paciente se va a morir o no se va a morir rápido. Esto ya para terminar, hay tejidos en el cuerpo que pueden ser de fácil recuperación, cicatrización, hay otros que no. Hay tejidos que se dividen en estables, hay tejidos que se dividen en permanentes. Hay los tejidos que son más lábiles, normalmente son los que tienden a morirse y a regenerarse rápidamente, como las células hematopoyéticas, ¿sí? Por lo menos las plaquetas tienen una vida media de 10 días, los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días, ¿sí? O sea, ellos están en constante regeneración, al igual que la piel, la vagina, el cuello uterino, el intestino, el tracto urinario, las trompas de falopio. Pero hay unos tejidos que son estables, es decir, que esos tejidos estables normalmente ellos tienen una capacidad mínima replicativa, ¿sí? Ellos son capaces de proliferar, pero normalmente son capaces de proliferar en respuesta a una lesión o pérdida de masa o tejido. El ejemplo más grande es el del hígado. ¿Ustedes se acuerdan cuando le decían a uno que los pacientes podían vivir con un pedacito de hígado que eso regeneraba común y corriente? Sí. Pues eso sí es cierto. Pero el hígado se regenera con función y celularidad cuando se tiene un accidente. Ejemplo, usted se chocó en un carro, tuvo un trauma cerrado de abdomen y se partió un pedazo de hígado y tuvieron que sacarle por cirugía y este de acá quedó bueno. Entonces, este de acá se va a regenerar y ya, no pasó nada, el hígado nuevamente volvió a su posición normal porque tiene una actividad replicativa mínima, bien. Pero los pacientes que beben trago todos los días, jodió. exacto, porque ellos no hacen regeneración, los del trago, ellos hacen cicatrización, ¿sí? O sea, ellos no hacen una capacidad replicativa, ellos encima del tejido, encima del parénquima, ellos hacen cicatrización. Y básicamente lo que es la cirrosis es cicatrización del hígado, o sea, unos tractos fibrosos por daño, por una noxa que está afectando por mucho tiempo el hígado, ¿sí? En este caso también los tejidos estables, está el riñón, está el páncreas. Y los tejidos permanentes, o sea, los que tienen capacidad mínima de replicación, son el corazón y el cerebro. ¿Listo? Por eso cuando uno le dice a los estudiantes o a la gente, le dicen, no gastes a neuronita, que esa neuronita no se vuelve a replicar o no se vuelve a multiplicar. Es porque en el cerebro las neuronas neurona que se daña, neurona que nunca más vuelve a recuperarse. Un paciente infartado, el corazón queda muy bonito, muy bien estructurado, pero queda con cicatriz y esa cicatriz normalmente no tiene funcionalidad. ¿Listo? Esos cardiomiocitos están muertos. El corazón estructuralmente se ve muy bien formado, pero no está funcionalmente bien organizado. ¿Listo? Este es el tejido de granulación. Básicamente, miren, tejido de granulación, yo les dije a ustedes que era un proceso de cicatrización normal. ¿Qué hay? ¿Qué son estos pasitos? Perfecto. Le vamos a otra cosa a ver si de pronto me la dice. ¿Qué son estas tiritas larguitas que están por acá? Estas. Que hay como unas culebritas. Eso es colágeno. Fijo, por ahí están los fibroblastos. Sí, no los veo, pero por ahí tienen que estar. Entonces, un tejido de granulación básicamente es colágeno, angiogénesis y fibroblastos. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Fibroblastos. Fibroblastos. Fibroblastos y un tejido colágeno en el fondo. ¿Eso qué es? ¿Qué creen ustedes? Las dos imágenes son las mismas. Esto parece como un corazón.
como músculo, ¿sí? Y eso que ustedes ven en el fondo, ¿sí ven que se ve como esto, como más clarito? Eso es colágeno, muchachos. Eso es un corazón infartado. Y esta coloración que está aquí se llama tricrómico de Mason. Tricrómico de Mason, así se escribe. Y es para ver la colagenización de tejidos. En este caso, este es un tejido muscular cardíaco que ha estado infartado, ha tenido proliferación de fibroblastos y tiene una cicatriz antigua. Entonces, la cicatriz se ve así azul. Esto yo lo he hecho en el laboratorio y se ve muy bonito. ¿Eso qué es? Piel, Ajá, ¿y con qué? ¿Queloide? Sí, tiene unos haces densos aquí de colágeno, mírenlos. Eso es una piel con queloide. Hay unas variables que modifican la cicatrización, muchachos, es decir, de esto depende la cicatrización de los pacientes. Infecciones, lo que esté infectado no cicatriza bien, definitivamente. Deficiencia de vitamina C, porque inhibe la síntesis de colágeno. Los esteroides inhiben la inflamación, tienen pobre resistencia. Alteraciones de la perfusión, pacientes con aterosclerosis, diabetes, alteraciones del drenaje de las venas profundas de los miembros inferiores, cuerpos extraños, esos pacientes que tienen tutores externos que se fracturan, que les ponen esos tutores por fuera, que son como acero. Esos cuerpos extraños, esas heridas por lo general se infectan y son muy difíciles de cicatrizar. Queloides son muy difíciles, granulación exuberante también. Pacientes con artritis reumatoidea, fibrosis pulmonar, cirrosis, bueno, una cantidad de cosas que pueden alterar la desnutrición, antecedentes familiares, en fin, cantidad de cosas. Nos vemos para la próxima semana para que nos veamos trastornos hemodinámicos y shock. De pronto esta semana les monto un casito clínico ¿de qué? De cicatrización para poderles dar un poquitico más de nota para el parcial. ¿Listo? vale, profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Muchachos, Profe, muchas gracias. yo voy a dar esta clase el miércoles a las 6 de la tarde.